Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy día 7 de julio estamos reunidos aquí para hablar de un tema que ciertamente es un tema que tiene una importancia y todavía no se puede visualizar con propiedad, ¿no? Y es este tema relacionado con nuestra relación con la supranacionalidad, ¿no es cierto? Para dar inicio a esta reunión dejo en la palabra a don Arturo Landau. Gracias, doctor Oviedo. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de reflexión y debate político organizado por ustedes, para ustedes por la empresa Oviedo y Landaure Consultores. Convergemos aquí con un mismo y sagrado interés, seguir pensando en el Perú. Hoy, 7 de julio, nos congregamos específicamente para tratar un tema relacionado con la soberanía de nuestro país. De hecho, la convocatoria tiene un solo interrogante. ¿Debemos retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es decir, debemos denunciar esa convención y con ella ponernos en disposición de desarticular para los intereses del Perú los dos organismos de viabilizan su quehacer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, sobre este punto hay posiciones encontradas. Una, defendida por los que dicen que no debemos salir de la jurisdicción internacional derivada de la suscripción sin reservas de la Convención, bajo el argumento que dada la frecuente violación de derechos humanos por el Estado peruano, esta instancia internacional resulta beneficiosa para la ciudadanía y la democracia en nuestro país. Y otra, por la que sostiene que la Convención es lesiva a los intereses nacionales, ya que ha servido muy poco o casi nada a la solución de conflictos entre los ciudadanos y el Estado peruano. Y finalmente, esa sujeción a una instancia supranacional viene mermando la soberanía del Perú y favoreciendo intereses que afectan la integración de la ciudadanía y las poblaciones en el territorio patrio. Uno de los momentos más álgidos de esta controversia se dio con la presentación del proyecto del congresista Montoya de Renovación Popular, por la que se proponía que el Estado peruano denunciara la convención. Esta propuesta, inválida ciertamente en el ámbito constitucional, no lo es tanto en el ámbito político. Su sola presentación, aunque violatoria del artículo 118 de la Constitución, ha dejado instalada en el imaginario social de la necesidad de solucionar un problema de doble arista que puede resumirse en tres preguntas. ¿La Convención y la Corte podrían ayudarnos a solucionar las violaciones de derechos humanos en el Perú? ¿Sus fallos han favorecido delincuentes en detrimento de personas honestas? ¿Puede un organismo internacional pronunciarse sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de un país sin asumir responsabilidad alguna respecto a las consecuencias de sus actos? Responder esta pregunta resulta capital debido a que la respuesta depende de la valoración que hagamos de nuestra soberanía nacional y de la relación de la jurisdicción interna con la jurisdicción supranacional. Tomberry, doctor, por eso hemos invocado al doctor Augusto Tomberry, prestigiado miembro del servicio diplomático, hasta hace muy poco al doctor también Antonio Maldonado, es procurador general de la República y experto en temas de derechos humanos, y al filósofo, politólogo y periodista Alan Rivera, ampliamente conocido por sus sagaces opiniones políticas sobre asuntos peruanos en los medios de comunicación norteamericanos. A ellos, en primer lugar, debo agradecerle por su gentileza de haber aceptado ser expositores esta noche y también les agradezco a ustedes por honrarnos al corresponder a esta convocatoria. Oviedo Landaure Consultores le da la más cordial bienvenida. Dejo con ustedes al doctor José Oviedo Palomino. Muchas gracias, don Arturo. Efectivamente, este tema de la denuncia o no denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos eh, es un tema que necesariamente va a tener relevancia en el futuro próximo. Las posiciones están tomando lugares expectantes, ¿no? En este respecto. Eh, bueno, yo voy a tener el gusto de presentar en primer lugar a mi buen amigo Augusto Tomberry, ¿no?
Lo conocí a él por los años 70 y tantos, y no voy a decir si son al finales de esa década o al inicio, en la Universidad Católica. Y para buena suerte de él y del país, y para mala suerte mía, se fue él a la escuela diplomática, ¿no? En la escuela diplomática, don Augusto Tomberri ha tenido una presencia destacada. Eh, no solamente por los encargos que ha tenido de carácter oficial, ¿no es cierto?, en muchas ciudades del país, en muchas ciudades del mundo, ¿no?, sino porque además se ha dedicado a reflexionar asuntos que tienen que ver justamente con el tema que estamos planteando. Yo quiero hacer una presentación de él cálida, ¿no?, en el sentido de la amistad, y lo voy a dejar en el uso de la palabra porque de verdad queremos escuchar a alguien que tiene experiencia sobre política internacional desde dentro de la toma de decisiones en ese ámbito. Él ya no está en el servicio diplomático, ¿no es cierto?, pero sí conoce un poco ese monstruito por dentro. Así que lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Pepe. Siempre recuerdo los tiempos aurorales de la universidad y nuestra común afición a la lingüística y a la poesía en particular, Así es, justo que todavía conservo, por supuesto, así es. y que son un puente de unión entre nosotros. Respecto al tema que nos convoca esta noche, yo lo dividiría en dos aspectos, ¿no? Uno es el tema de la supranacionalidad y el otro es el tema propiamente de la esencia de lo que son los derechos humanos. Porque en materia de supranacionalidad hay muchas aristas que no tienen que ver con derechos humanos y en los que también se aplica esa aparente o supuesta supranacionalidad o limitada supranacionalidad. Y que no tienen que ver, como digo, con el tema de los derechos humanos. Así que ese es un tema de gobernanza, digamos, de gobernanza mundial, que puede ser considerado en su mérito propio, simplemente. Por otro lado, el tema de los derechos humanos también es un tema que merece una atención por sí mismo, ¿no? Y en el cual la aplicación de la Convención sobre Derechos Humanos, de las diferentes convenciones, de todos los tratados que el Perú ha suscrito, el Perú y la gran mayoría, la casi totalidad de estados en el mundo han suscrito, no releva, a mi modo de ver, propiamente de un asunto de supranacionalidad. Me explicaré. En la historia universal, en la evolución de la civilización, hemos podido verificar que ha habido un largo proceso, que ha tomado miles de años, un largo proceso de creciente libertad del individuo y que a la larga ha generado también crecientes derechos individuales, ¿no?, de la persona para defender esa libertad. Si nos remontamos a los comienzos de la civilización, al imperio asirio, por ejemplo, y a sus sucesores, el imperio persa, el imperio romano, veremos que ahí se trataba de prácticamente de monarquías absolutas y muy sangrientas, donde la gente estaba expuesta. Existía la ley del más fuerte, la civilización era elitista, y el que se imponía a los demás los esclavizaba, en fin, y los esclavizados no tenían ya ningún derecho. Y eso ha sido la historia de la humanidad durante miles de años. Hubo una pequeña luz con la aparición de la democracia en Grecia, ¿no?, que ellos fueron los inventores. Se podrá decir que era una democracia limitada, que no todos los habitantes participaban en esto, pero por primera vez una sociedad dejó de ser gobernada por un líder, por un jefe, y además dejó de lado la idea de un jefe
que tenía ese rango por derecho divino, ¿no? O que era el sumo sacerdote o algo así. Y era un grupo de gente en el que la mayoría era considerada como ciudadana y tenían la opción de participar en la vida política, en las decisiones políticas, en las decisiones de cómo administrar y cómo gobernar la polis, ¿no? La sociedad, la ciudad, el Estado en esa época, la ciudad-Estado. Los romanos, que heredaron esa civilización muy pronto, asumieron ese mismo modelo de república y aplicaron también los principios, muchos de los principios que aún hoy estamos aplicando sobre la democracia. Desde luego, las democracias degeneran, no hay que darlas por sentado, no es que se adquieren de una vez y para siempre. Y la democracia, la República Romana, también tuvo este periodo de decadencia, se convirtió en un imperio y fue muy potente, pero se convirtió en un imperio corrupto, en el que cada vez estos males comenzaron a crecer, y la corrupción trae decadencia. Y unos siglos más tarde, el Imperio Romano, primero el de Occidente y después el de Oriente también, cayeron. A lo cual sucedió una etapa de oscuridad, lo que llamamos, lo que los historiadores llaman el oscurantismo, una etapa en la que solo regía la ley de la selva en todas partes del mundo y que no nos ha dejado un legado cultural demasiado importante, al menos en Occidente, hasta la época del Renacimiento y sobre todo de la Ilustración, cuando los filósofos franceses, sobre todo, comenzaron nuevamente a rescatar estas ideas de democracia y de libertad que movilizaron a las masas y dieron lugar a la Revolución Francesa y a la consiguiente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y también estas mismas ideas inspiraron a los que se llaman los padres fundadores de los Estados Unidos, que si bien ellos eran nobles y no tenían problema en mantener la nobleza, solo querían romper con la corona británica, adoptaron esta nueva modalidad de gobierno más democrática en la que los estados elegían a sus líderes entre iguales, digamos, y luego los estados entre sí también tenían un régimen de igualdad para gobernarse. Y eso más tarde lo plasmaron en su constitución. Esas mismas ideas son las que nos inspiraron a los latinoamericanos y en particular a los peruanos para fundar la República Peruana. Y nuestra primera constitución, la de 1822, es un poco un reflejo de esas ideas. Pero luego aquí también vino luego una etapa de oscurantismo, una etapa en la que se regresó por ejemplo, a cobrar el tributo a los indígenas, en fin, y a negarles derechos, hasta que vino la liberación de los esclavos por Castilla, en fin. Ya lo demás es historia conocida, pero baste recordar que las mujeres solamente han podido adquirir el derecho de voto a mediados del siglo XX, ¿no? En la elección de Belaúnde. Si no, antes de eso, ni siquiera ellas tenían este derecho. Entonces, la historia de la humanidad, la historia de la civilización nos lleva a este creciente ímpetu de libertad individual y una libertad que para poderla ejercer tiene que ser protegida, porque si estamos a merced del más fuerte nunca podremos ser realmente libres, aunque lo seamos en términos filosóficos o éticos. Pero si no tenemos una protección real a esa libertad individual, no seremos libres. En ese sentido, en ese contexto es que se negoció y se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y a partir de ahí, como una cascada, han ido surgiendo otros tratados regionales o especializados, específicos sobre ciertos derechos, que constituyen toda una trama muy frondosa y muy importante de garantías a los derechos fundamentales de la persona humana. Parte de eso es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José, del cual se derivan tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que no tiene poderes coercitivos, no da fallos obligatorios y por lo tanto no es un órgano supranacional. Es un órgano que sirve
para hacer informes cuando el Estado sobre el cual se va a hacer el informe lo permite, lo autoriza, pero no tiene recomendaciones que sean obligatorias, son simplemente referenciales. Y eventualmente pueden ser motivo para que la Corte intervenga. Y la Corte, ella sí, tiene lo que llamamos funciones jurisdiccionales, es decir, las funciones de un juez. Es decir, que es comparable a lo que es aquí nuestro juzgado de primera instancia, lo que es la Corte Superior, lo que es la Corte Suprema, y la Corte Interamericana sería una instancia más. Yo digo que no es supranacional principalmente por dos razones. La primera es que los estados podían ser o no partes del Pacto de San José si querían, es un pacto voluntario, nadie obligó a ningún estado a ser parte de él. En ese tratado, como en los demás de derechos humanos, los estados se comprometieron a proteger los derechos humanos dentro de su territorio y se comprometieron también a permitir que otros los evalúen, a permitir que otros hagan el escrutinio para saber si sí estaban cumpliendo o no con este tratado multilateral, ¿no? Porque son obligaciones ante los demás estados. Cuando uno firma un tratado multilateral, adquiere obligaciones ante los demás estados. Entonces yo digo, sí, yo me comprometo a hacer esto y por supuesto invito a todos los demás estados a que vengan a ver si realmente lo estoy cumpliendo o no. Hasta ahí no hay nada de supranacional. Hasta ahí es un acuerdo interestatal. Y eso es la Corte Interamericana. Es el órgano que todos los estados miembros de este tratado han designado para que él conozca los casos, los investigue, tome las declaraciones y finalmente dé un fallo. Entonces digo, no es que suplante en ningún aspecto al gobierno o al Estado, o a la soberanía del Estado. Lo que hace es simplemente determinar, si un determinado hecho que ha sido denunciado, si en ese hecho este Estado cumplió o no con las obligaciones que había adquirido previamente. Eso es todo. La Corte no le puede imponer obligaciones que este Estado no adquirió antes libre y voluntariamente. Lo único que va a hacer es si su conducta se ajustó a esos compromisos. Eso es todo. Ahora, la Corte puede dar un fallo correcto o incorrecto, puede equivocarse al juzgar los hechos o las personas, no lo sé. Como cualquier corte, en cualquier instancia, sus fallos pueden ser discutibles, pero a ese nivel ya no es apelable, ¿no? A ese nivel ya todo el sistema jurisdiccional, digamos, está agotado, se ha recorrido toda la vía, todo el proceso. Así que uno puede estar o no de acuerdo, como decía, con un fallo en particular, o una serie de fallos si quieres, pero el principio de que tiene que haber un órgano que monitoree, que investigue, y para que todos los socios, todos los miembros del Pacto de San José o del tratado de que se trate, ¿no? del que estemos hablando, se cumple, esa función de, digamos, supervisión tiene que existir para garantizar que todos los estados cumplan con sus obligaciones. No es algo que se impone únicamente al Perú, ni contra el Perú. Y aquí me llama mucho la atención cuando escucho la frase, esto afecta a los intereses nacionales. No afecta a los intereses nacionales. Afecta a los intereses de las personas que desde el Estado han violado sus obligaciones respecto a la Convención. Pero eso no es un problema nacional. El interés nacional es que reine la democracia y que se apliquen los derechos humanos. Ese es el interés nacional. Podemos decir, la Corte no lo está haciendo bien. Bueno, ok, hay que mejorar la Corte, si eso es así. Pero en realidad, la responsabilidad de hacer cumplir y respetar los derechos humanos recae sobre el Estado, no sobre la Corte. La Corte solo juzga si el Estado cumplió sus obligaciones respecto al tratado. Es muy distinto. El común de la gente no percibe esta diferencia entre lo que es verificar el cumplimiento de las obligaciones de un tratado multilateral respecto a lo que es el gobierno.
¿no? Por las responsabilidades de gobierno. Pero hay que educarla, hay que enseñarle, hay que decirle, son cosas distintas, son cosas distintas. Aquí la Corte Interamericana lo único que tiene que hacer es verificar que cada uno de los miembros del tratado haya cumplido con sus obligaciones. ¿Cómo lo hace? Investigando cada caso denunciado. Y si descubre que no cumplió, pues dice cómo debe remediar ese incumplimiento, que puede incluir compensaciones a las víctimas del incumplimiento, que a lo mejor son culpables, pero no se siguió el debido proceso y por lo tanto no se les puede acusar en este marco, en este proceso. Tendrán que hacerle otro juicio, en fin, ver otra cosa. Pero aquí, si hubo un incumplimiento del debido proceso, si hubo una violación a sus derechos humanos, el Estado que tenía que protegerlos y no los protegió, él es el que tiene que responder, no la Corte. Él es el que tiene que responder y asumir su responsabilidad por no haber cumplido sus obligaciones en el marco de este tratado multilateral. Así que en este punto, yo, como dije al principio, no creo que se trate propiamente de supranacionalidad. Y más bien, sí creo que todos los ciudadanos y tenemos el interés legítimo y vital de que nuestros derechos fundamentales sean respetados. Y si el Estado en el cual vivimos, al cual nos sujetamos, no los protege y no los cumple, necesitamos tener otra instancia a la cual dirigirnos para que nos garantice nuestros derechos individuales. Aquí no se trata de los intereses nacionales, sino de los intereses personales de los ciudadanos como todos nosotros, como todos los que estamos aquí, no de izquierda o de derecha, o buenos o malos, o blancos o negros, todos los ciudadanos, cualquiera sean las circunstancias, todos tenemos este interés. Y también, decía yo, si hoy día decimos, el juez tal y el cual y el otro, que son así, que son y que no, bueno, ok, pero estos jueces van a pasar. Estos jueces han sido elegidos por un periodo que termina y luego vendrán otros. Y en cambio, yo no sé si de aquí a 5, 10, 15 años, en mi país va a haber una dictadura terrible que va a sojuzgar a todos los ciudadanos y todos vamos a necesitar una instancia judicial que nos proteja. Ojalá para entonces exista esa instancia todavía. Muchas gracias. Lo siento por haberme extendido un poco. Qué ocurrencia, Augusto. Quedan algunas preguntas en el tintero para la parte correspondiente, ¿no? Eh, yo me voy a permitir dejar una para una respuesta posterior. La pregunta es si se niega que existe supranacionalidad, ¿por qué se habla de jurisdicción? Y porque la jurisdicción evidentemente va a implicar una resolución. Entonces, si esa resolución no es obligatoria, entonces la pregunta es ¿para qué se da? Lo dejo ahí nomás, Augusto, ¿ah? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Por lo demás, yo Okay. de verdad que esa distinción desde el punto de vista del derecho internacional, que es algo que evidentemente yo no manejo, me resulta sumamente interesante. Sumamente interesante. Vamos a escuchar a Alan Rivera. Para los que no conocen a Alan Rivera, bueno, es un filósofo, politicólogo, ¿no? Que ejerce el periodismo. Ahora está metido en el mundo empresarial. Yo lo conozco a Alan Rivera desde que yo era profesor en lo que ahora es en lo que entonces era la Facultad Pontificia y Civil De Lima, de Lima, ¿no? Facultad Pontificia y la Civil de Facultad de Lima, Teología. la Facultad de Teología, ¿no? Eh, y ahí lo conocía Alan Rivera, después Alan Rivera se trasladó a la Católica, terminó por ahí en filosofía, me parece, ¿no? En la Facultad de Filosofía. Bueno, Alan Rivera es un militante político, no es, digamos, no está digamos, en las afueras del quehacer político, ¿no? Es un militante aprista de 43 años de militancia.
y tiene ciertamente aspiraciones de, de- de ejercer un liderazgo en el partido APRI. Y lo hemos invitado porque nos interesa, así como nos ha interesado, ¿no es cierto?, escuchar a Augusto Tomberry con la formación propia del servicio diplomático, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Alan Rivera con la formación propia de un activista político, ¿no?, de muchos años. Así que lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Pepe, y ha sido un gusto escuchar la presentación de Augusto Thornberry, que ha sido bastante erudita en muchos puntos. Yo no soy un especialista en el tema histórico de la formación, pero yo quiero remitirme me estoy acordando cuando hablaba el doctor, me acordaba yo del libro Confesiones de San Agustín de Hipona, cuando hace la disquisición sobre el tiempo, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué es el tiempo?, dice San Agustín. Y dice, si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé, no sé responder. Entonces acá hay una pregunta que tiene dos ángulos, ¿no? La pregunta que hacen hacer esta discusión. Entiendo que no es un debate, sino una discusión. Y como toda discusión, el objetivo es alcanzar la verdad, ¿no? Entonces, ¿debe salir el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se debe retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si no me lo preguntan, yo lo sé la respuesta. Pero si me la preguntan, no lo sé. Es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque acá hay un asunto político. Es cierto que la naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es salvaguardar los derechos humanos de las personas contra el Estado. O sea, el principio de la formación de una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente va a ir como una instancia alternativa a las injusticias que se pueden cometer en un país, su naturaleza es convertirse en el que ve desde fuera un problema y dice, este tiene razón y este no la tiene, o si se está cometiendo efectivamente un abuso o no se está cometiendo efectivamente la violación de los derechos de determinadas personas. O sea, se supone que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y su tarea es promover la defensa de los derechos humanos en toda la región. Entonces, si su papel es velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en los países de la región, la pregunta es, ¿está haciendo política la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando da juicios sobre lo que ocurre o no ocurre en un país? Y la respuesta es que sí hace política. Y por eso surge el problema. Porque si no estuvieran haciendo política desde una trinchera ideológica, no habría ningún problema, ¿cierto? Porque sus resoluciones contendrían todos los elementos de juicio que son necesarios para poder emitir un pronunciamiento sobre una situación específica. Y entonces, en Perú, se cometieron violaciones de derechos humanos en Puno cuando se reprimieron las protestas. ¿Mm? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quiénes estaban protestando? ¿Quiénes estaban detrás de la protesta? La Corte Interamericana considera que la minería ilegal, el dinero de la minería ilegal, del comercio, del tráfico comercial ilegal, del narcotráfico, que grupos terroristas estaban atrás de la organización de esta propuesta
digamos, hay una postura clara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuál es el origen de esa protesta, o simplemente están analizando si la policía disparó a quemarropa o no disparó, contra quién enfrentaba la policía. Y me voy a acordar ahora del inicio, y hasta ahora ocurre, ¿no? Pero sobre todo al comienzo, cuando en el conflicto árabe-judío, los palestinos para las cámaras hacían como un show de estar heridos, ¿no? Y se volvían a subir a la ambulancia en muchos casos. O ponían, y hasta ahora lo hacen los terroristas, como carne de cañón a niños, ¿no? Y a mujeres. Entonces es bien complejo. Por eso yo comienzo mi parte reflexiva sobre este tema con San Agustín de Hipona, con una pregunta que él trata de responder, pero comienza con un clásico, ¿no? Si me lo preguntan, no lo sé. Si no me lo preguntan, sí lo sé. Yo como político diría que en una circunstancia en la cual el Estado está buscando proteger los derechos humanos de los ciudadanos y está atacando a grupos violentistas que están violando los derechos de otros ciudadanos, entonces ya en una resolución tú tienes que mencionar todas las situaciones. Pero si tienes una corte compuesta por representantes que tienen una postura ideológica y están defendiendo una agenda política internacional, entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un gravísimo problema porque se está desnaturalizando justamente el papel y el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en los países de nuestra región. Y entonces, ¿lo está haciendo propiamente o está defendiendo una agenda política? O sea, ¿qué debemos hacer los países frente a una situación tal en la cual hay una clara... O sea, yo me he leído todo el documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso peruano y realmente hay un contenido político, ¿no? Hay un contenido ideológico ahí. Entonces, es bien fácil culpar a la policía de asesinatos, ¿no? Cuando esas personas, que seguramente algunas han sido inocentes y otras de repente no lo sé, pero están formando parte de un movimiento realmente subversivo. Ellos querían tomar Lima, querían tomar Puno, querían tomar Arequipa, querían tomar Cusco, y los que estaban atrás de eso eran movimientos terroristas, eran remanentes de Sendero Luminoso. O sea, los hemos tenido metidos en Palacio de Gobierno. ¿Qué hacemos los peruanos ante eso? ¿Cómo podemos reaccionar? Yo políticamente lo que diría es simplemente vamos a seguir caminando, vamos a corregir los errores cometidos, vamos a aceptar en parte las recomendaciones, pero algunas no. Y las posturas políticas e ideológicas no las vamos a aceptar. Y ya está. Y hay que denunciar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces está actuando políticamente, atrás de una agenda política, atrás de una agenda de poder internacional. Eso es lo que hay que decir. Las instituciones democráticas, como bien lo dijo el señor Augusto Thornberry, funcionan, efectivamente, pero a veces no funcionan, cuando empiezan a pervertirse, cuando empiezan a corromperse. Entonces la pregunta es, yo voy a voltear la pregunta. ¿Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos contaminada con posturas ideológicas a favor de una determinada tendencia en América Latina? ¿O está actuando realmente con imparcialidad como debiera ser? Yo termino con eso, con esa pregunta. Muchas gracias, Alan.
Claro, una visión política de quehacer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tanto va al sentido, digamos, eh, jurídico, ¿no? Jurídico de estos organismos, ¿no? Sino efectivamente va a una visión política del tema. La pregunta que yo me haría es, ¿puede una corte de esta naturaleza no ser política? Y no digo en el sentido partidario, ¿eh? No digo en el sentido partidario, porque una cosa es ser político, otra cosa es actuar ideologizadamente, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Bueno, esa pregunta también la dejo por ahí. Y ahora voy a presentar a Antonio Maldonado. Cuando Antonio me vio su resume, ¿no? Su currículum, ¿no? Yo dije, ¿por dónde empiezo? Lo mismo le había dicho Augusto Tomberry, no me sigas mandando tu currículum, porque si no, vamos a pasarnos el tiempo leyendo currículos entre el tuyo y el de Maldonado, porque el currículum de Alan yo no sé definir porque ha sido mi alumno. No, no. Entonces, bueno, lo que sucede es que leyendo el currículum uno se percata rápidamente de que hay una expertise en el manejo de los asuntos relacionados con derechos humanos. Yo creo que un ex procurador, y me parece que es procurador general, ¿no es cierto? Eh, ha tenido que ver con este asunto de los derechos humanos, no solamente desde el punto de vista ideológico, no solo desde el punto de vista filosófico, no solamente desde el punto de vista eh, jurídico, sino desde el punto de vista de cómo enfrento yo los hechos objeto de denuncia del Estado peruano. Y desde ese punto de vista, la participación de Antonio Maldonado, a quien expreso mi agradecimiento por estar aquí esta noche, va a ser muy, muy iluminadora, ¿no? Al igual que las dos intervenciones anteriores. 37 años de abogado y teniendo a los derechos humanos no solamente como un aspecto conceptual o teórico, sino habiendo tenido ejercicio, ¿no? Y no solamente al interior del país, sino también fuera del país, ¿no? Creo que es una presentación, no digo suficiente, pero sí muy significativa para su intervención de esta noche. Dejo la palabra, Antonio. Bueno, buenas noches, José. Muy agradecido a Oviedo y Landaure Consultores, así como también al Colegio de Abogados de Lima, que entiendo también auspicia este foro. Por supuesto, es un gusto estar con Augusto, mi gran y querido amigo del colegio y brillante diplomático. Y por supuesto, tener el gusto de conocer a Alan y escucharlos a ambos y tratar de aprender un poco esta noche y aportar algunas reflexiones modestas, ¿no? Yo había preparado, siguiendo mi deformación académica como ex profesor de universidad, un pequeño PowerPoint que tal vez exceda el tiempo de 20 minutos, pero si desean voy compartiéndolo. No sé cómo es este mecanismo. Tengo acá una inhabilitación para compartir pantallas, pero bueno, si no es posible, no hay inconveniente. Yo trato de seguir, sin embargo, mi PowerPoint por razones de orden nada más, no es otro el propósito. Este, mm, entonces, no pudiendo compartir pantalla, quisiera pues tratar de responder esta pregunta tan interesante, de tantos, digamos, eh, efectos, de tantas consecuencias en todo Doctor, ámbito de cosas. disculpe, sí le he Sí. puesto para compartir pantalla. Ya. ¿Cómo se hace esto entonces? A ver, no quiero demorarme mucho con esto. ¿Dónde pongo compartir Antonio, ¿puedes pantalla? compartir ¿Y me pantalla? permiten? Sí. Eh, ¿Quién está compartiendo la pantalla? ¿Usted, doctor Landaure? ¿Es su pantalla? Está en mi pantalla ahorita, ¿no? Voy a ponerlo a él. No. Abajo donde dice compartir pantalla, si está en español o si está en inglés, dice share screen, exactamente a la mitad, en la parte baja.
Ajá, Usted le hace clic ahí, no, está deshabilitado. Tendría usted que habilitar a todos a que puedan compartir la pantalla. ¿no está O sea, le habilitado? hace clic ahí y le da la opción de permitir que todos compartan. A ver, Donde dice compartir, ¿no? Una flechita negra en un recuadro verde fosforescente. ahí le estoy poniendo compartir. No, no, no. Ahí está compartiendo usted su pantalla. Pero si usted aprieta ahí, si ve usted ahí una pequeña flechita. Perdón, Alan se refiere a la barra Ahora de, sí, ya lo hizo, barra porque del ya se menú puede del Zoom. compartir. Ya Ahí, puede compartir. Eh, ¿La están viendo? no. no, está compartiendo el doctor Landaure, pero Sí, Ah, ¿por qué no puedo compartir a Antonio, él? Antonio puedes, Acá le puedes he puesto compartir tú, varios ¿ah? participantes. Sí, exacto. Lo- eh, a ver, compartir, ¿no? Tú también, sí, Toño, tú también tienes que hacer compartir pantalla. Ah, ya. Creo que ahora lo estoy haciendo. Eh, Creo que eso va a ser un poquito complicado. no, Porque acá dice cualquier persona que tenga el vínculo, enviar, no sé, un nombre y dirección de correo electrónico. Vamos a perder tiempo, no se preocupen, tranquilos. Sí, no hay problema. Sí, no, sí, sigo entonces. Bueno, voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos y a ver qué. Bueno, miren, yo quería en primer lugar hacer una presentación. Luego, bueno, decía, ¿no? Que en el ánimo de tratar de responder esta pregunta, el motivo de nuestra reunión, este es su eh, esquema, su pantalla. eh, pues sí, ¿usted ve un esquema mío? Sí, ahí está, se Ahí, ve. ahí lo están viendo. Ah, bueno. Gracias. Ok. Bueno, entonces voy a tratar de avanzar. Entonces, bueno, entonces veamos el primer slide, ¿no? Que se refiere a la pregunta. Luego, ¿cómo había tratado yo de responder esta pregunta a través de este esquema, ¿no? Una pequeña presentación, una descripción de lo que se conoce como el sistema del orden público americano o interamericano y la protección de los derechos humanos a través a través de las funciones de los órganos principales, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, las obligaciones de los estados de interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las conclusiones en relación pues a la pregunta, ¿no? La cuestión o no del retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yendo al primer punto, para avanzar rápidamente, en cuanto a la presentación, pues simplemente para recordar, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita en una conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. Un poquito más adelante vamos a explicar, ¿no? Fue adoptada en una reunión especial, en esta conferencia especial en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. Fue suscrito por el Perú el 27 de julio de 1977, ratificada el 12 de julio de 1978 y el depósito realizado el 28 de julio de 1978. El 21 de enero de 1981, el Perú reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que, habiendo sido ratificado el instrumento en 1978, como ustedes comprenderán, ya creo que son a la fecha 45 años que este instrumento está en vigor para nuestro estado, así como para otros, ¿no? También debemos recordar como un antecedente, ¿no? Que ya hubo un intento no exitoso de retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? Esto fue hecho hacia el final, es prácticamente del gobierno de Fujimori. Fue comunicado este intento, este retiro, por el entonces ministro de Exteriores del Perú, don Fernando de Trasiñiz Granda, el 8 de julio de 1999, ¿no? Fue una decisión que adoptó el Consejo de Ministros de ese gobierno el 5 de julio del 99. También esta decisión fue refrendada por el Congreso de la República mediante una resolución legislativa. Y bueno, simplemente se dijo que la Convención, que la República del Perú
se retiraba su declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha en su oportunidad por el Estado peruano. Como sabemos, esta tentativa de retiro fue infructuosa, ¿no? No fue, no ocurrió porque luego el Perú se retiró este retiro, valga la redundancia, y el Perú sigue siendo un Estado parte que acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero para explicar lo que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy importante tratar de entender lo que se conoce como un sistema o como el orden público interamericano o el sistema del orden público americano. ¿Cómo surge, no? Este sistema fue construido por los estados debajo del Río Grande frente a la persistente intervención de los Estados Unidos de América en los asuntos, internos de sus vecinos latinoamericanos, ¿no? Es decir, fue creado en base a los principios de no intervención e igualdad soberana de los estados. Los antecedentes vinculados a la protección de derechos humanos los encontramos incluso mucho antes de la aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo encontramos, por ejemplo, en la Tercera Conferencia Internacional Americana de 1906, que aprobó la Convención relativa al Estatuto de Ciudadanos Naturalizados que retornan la residencia en sus países de origen, y la Sexta Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en La Habana en 1928, que aprobó las convenciones sobre Estatuto de los Extranjeros y Asilo. Quisiera hacer un breve comentario sobre la primera parte de la reacción de los estados latinoamericanos frente a la persistente intervención de los Estados Unidos de América, vulnerando los principios de no intervención e igualdad soberana, ¿no? Recordemos que en esa época la diplomacia norteamericana se caracterizaba por la imposición por medio de la fuerza, por intervenciones militares de los militares, directamente invasiones de los marines, de sus decisiones políticas, de sus decisiones de Estado. Simplemente se mandaba a una fuerza expedicionaria principalmente de marines y se intervenía en cualquier Estado latinoamericano. Y de otro lado, por ejemplo, cada vez que algún Estado, y esto me parece que pasó con Guatemala en algún momento, cuando se intervino la propiedad de un ciudadano norteamericano, los Estados Unidos encontraban la perfecta excusa para intervenir en esos estados en defensa supuesta o alegada de los derechos del ciudadano americano que estaba siendo, digamos, sometido a las leyes de una república extranjera. Esto era realmente bastante común y muy preocupante, ¿no? Pero, sin embargo, debemos recordar que esta política de masiva o de, digamos, característica de intervención militar de los Estados Unidos en los territorios de sus vecinos fue cambiada en 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt, en su discurso de inauguración de su presidencia, expresó que las intervenciones unilaterales ya no serían el principio operativo de la diplomacia norteamericana en las Américas. Y esto se consolidó en la Séptima Conferencia Americana de 1933, que ratificó la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados. Específicamente, el artículo 8 de dicha convención decía que ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado. Esta conferencia también aprobó las convenciones sobre asilo político y extradición. Como sabemos, por las luchas de nuestros líderes políticos en toda la región, en el Perú, Aya de la Torre, etcétera, el asilo político es una institución latinoamericana por excelencia, ¿no? Es la protección de lo que hoy se conoce como defensores de derechos humanos, pero que en esa época eran nuestros líderes que luchaban por un ideario de cambio, de reforma, incluso de revolución, ¿no? También hay que señalar como antecedentes tempranos, ubicados en lo que hemos llamado este orden público americano, la Conferencia Interamericana sobre el Mantenimiento de la Paz, que
que reiteró el compromiso colectivo de no intervención, adoptando un protocolo sobre la inadmisibilidad de cualquier forma de intervención por cualquier razón. Esta conferencia se aprobó una resolución denominada, fíjense ustedes, mucho antes que nacieran el derecho internacional de los derechos humanos como lo conocemos hoy día, derechos y deberes de las mujeres en relación a los problemas de la paz. Además, como tal vez lo recuerda Augusto, en 1938 los estados americanos se reunieron en Lima y adoptaron dos significativas resoluciones, una sobre libertad de asociación, y otra sobre libertad de expresión para los trabajadores y defensa de los derechos humanos. Miren ustedes qué adelantados estuvimos en esas épocas, ¿no? Pero, en resumen, para cerrar esta etapa, digamos, de nacimiento del orden público americano, interamericano, en realidad, solo al final de la Segunda Guerra Mundial nace una preocupación tanto regional americana como universal por los derechos humanos. Y esta preocupación se expresa en una famosa conferencia interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz, conocida como la Conferencia de Chapultepec de 1945, que adoptó una resolución sobre la protección internacional de los derechos esenciales del hombre, dirigida a fortalecer la doctrina absoluta de no intervención en relación con el indebido uso de la protección diplomática, a que he aludido con el ejemplo del ciudadano americano cuyas tierras eran expropiadas o detenido por algún abuso, pero que merecían de parte de los Estados Unidos una intervención militar en su protección indebida, por supuesto. Y la igualdad de los derechos de extranjeros y nacionales. Y también se aprobó un proyecto de Convención Internacional de los Derechos del Hombre y nada menos la Carta de la OEA. Entonces, hasta acá, digamos, lo que quiero decirles es que el sistema interamericano, como lo conocemos hoy día, con sus órganos, la Comisión y la Corte, no es algo que surge de la nada, no es una cosa que surge ayer, sino que hace parte de un orden público latinoamericano o americano o interamericano. Y el momento cúspide de esa evolución histórica e institucional es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que fue suscrita el 2 de mayo de 1948, y hay que decir, y tal vez eso se olvida, que precedió en 7 meses al nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue esta declaración americana el primer instrumento internacional de derechos humanos en el mundo. Recordemos también que nació en un contexto de lo que el derecho internacional humanitario conoce como tensiones y disturbios internos, en el famoso Bogotazo, después de que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. También hay que decir, entre las virtudes y características de esta declaración, que no solo contiene derechos, sino, como su nombre lo enuncia, deberes. ¿Cuáles son estos deberes? El deber de realizar la educación, el deber de actuar en solidaridad, el deber de pagar impuestos. O sea que esta declaración es única en el sentido que también establece no solo derechos, sino deberes, ¿no? Luego nace, derivado de este proceso, lo que se conoce como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nace en el año 1960 en un estatuto aprobado por el Consejo de la OEA, teniendo como finalidades principales el desarrollar y el promover antes que desarrollar los derechos humanos contenidos en la referida Declaración sobre Derechos y Deberes del Hombre. Las funciones principales con las que nace la Comisión Interamericana son promover los derechos humanos, hacer recomendaciones a los gobiernos de los estados partes de la OEA, hacer informes relativos al cumplimiento de sus funciones, urgir a los gobiernos de los estados miembros a proporcionar información respecto de medidas de derechos humanos y de servir como órgano consejero de la OEA en temas de derechos humanos. Lo que debemos decir sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que progresivamente fue adoptando otras funciones mucho más importantes y de mayor fuerza. Por ejemplo, una reunión derivada de una reunión de ministros de Exteriores
en 1965, la Comisión Interamericana también recibió la función de acoger peticiones individuales. Es decir, recibiendo, digamos, el elemento central del derecho internacional de los derechos humanos, cuál es que ya no solo son actores, sujetos de derecho internacional los estados, propiamente dicho, en la versión clásica del derecho internacional, sino también los individuos. Y los individuos con capacidad de presentar denuncias que en el lenguaje de la Comisión se llaman peticiones respecto del comportamiento de los estados. Hasta acá la Comisión Interamericana es un órgano autónomo adscrito a la OEA sin relación con todavía un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual nace después, cuando los estados adoptan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero hay unos antecedentes que es importante mencionar respecto del nacimiento, el surgimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Estos antecedentes se ubican en el año 1959, en una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, que le encargan al Consejo Interamericano de Juristas la preparación de un borrador que desarrollase los conceptos establecidos en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. En efecto, en el año 1959, en la cuarta reunión de Santiago celebrada en Chile, el Consejo Interamericano de Juristas preparó un borrador que fue elevado o que iba a ser elevado a la 11ª Conferencia Interamericana. Pero lo que ocurre en los acontecimientos políticos internacionales que ocurren en el año 1960, concretamente la crisis de los misiles en Cuba y el fiasco o la derrota de los Estados Unidos a la Bahía de los Cochinos, que se conoce de la Bahía de Cochinos, perdón, detienen un poco este debate interamericano sobre la creación de un instrumento que desarrollase los preceptos de la declaración. Pero además hubo otro suceso que también demoró esta creación de una convención americana o interamericana, que fue que por esas épocas la ONU estaba también desarrollando instrumentos a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me refiero a los pactos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Acá hubo un debate entre los estados miembros de la OEA en relación a este tema, el tema de la generación de instrumentos universales de protección de los derechos humanos expresados en estos pactos. Y bueno, es muy complicado y ahora por el tiempo no lo voy a poder hacer, pero básicamente el Consejo de la OEA presentó a los estados americanos la pregunta acerca de si consideraban posible la coexistencia de un sistema regional interamericano o americano de protección de los derechos humanos con un sistema universal de protección de los derechos humanos, o si, por lo contrario, se sometían a un sistema universal de protección de los derechos humanos que se estaba creando. Finalmente, por la opinión mayoritaria de varios estados, entre ellos Guatemala, México, en fin, y otros, en 1968, en una conferencia especializada, como he dicho en la presentación, que se llevó a cabo en San José de Costa Rica, se presentó el texto final, el cual fue aprobado en noviembre de 1969, entrando en vigor, como hemos dicho al comienzo, en 1978, cuando 11 estados ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, a la fecha, ya tenemos un sistema regional interamericano de protección de los derechos humanos. Hay que dar algunas notas, si me lo permiten, sobre este sistema. En primer lugar, a la fecha, la Comisión tiene más de 63 años de existencia, o 63 años de existencia concretamente, y la Corte, como hemos dicho, 45 años de existencia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es comparada incluso con la Convención Europea sobre Derechos Humanos, mucho más precisa en cuanto a los derechos que protege, y mucho más completa en el sentido que integra no solo los derechos, sino también un sistema de protección. O sea, en este momento lo que observamos es que la Convención Americana de Derechos Humanos inserta este órgano autónomo que nace en 1960, que se enriquece en sus funciones de 1965, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo incorpora al sistema regional interamericano que expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En resumen, el sistema como tal, con sus dos órganos, frente a actos ilícitos de los estados que violan los derechos humanos, tiene tres funciones hasta la fecha: salva vidas, garantiza reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos y enfrenta crisis políticas e institucionales y problemas sociales endémicos y estructurales. Hay que decir, y esto también lo digo en una línea por razón de tiempo, que este sistema y el orden público interamericano nace frente a un continente caracterizado por el abuso de poder y por las violaciones gravísimas de los derechos humanos. Este sistema se motiva y se fortalece a partir de crisis. Por ejemplo, ¿cuál es crisis? La crisis generada por la situación en la República Dominicana, que motiva una invasión de los marines, pero que es el resultado de una larga dictadura narrada por el novelista en La Fiesta del Chivo, que es la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Centroamérica. Por ejemplo, durante los gobiernos dictatoriales de Jorge Ubico en Guatemala o en El Salvador, donde hay en el marco de una dictadura, esto ocurre antes de 1936, que mata a más de 36,000 campesinos o indígenas que se levantaban y exigían reivindicaciones sindicales, agrarias meramente. Esto también ocurre frente a dictaduras terribles en Honduras, etc. O sea, el continente latinoamericano, antes del nacimiento del sistema regional antes del 45, era caracterizado por dictaduras que violaban grotescamente los derechos humanos. Pero estas dictaduras se reiteran en su práctica violatoria de derechos humanos en la década de los 70 y de los 80. Y las dictaduras que conocemos de esas épocas son las del cono sur latinoamericano principalmente, o de América del Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, etc. Entonces, es en ese contexto que estos órganos han cumplido estas tres funciones que he dicho. En Argentina, en el momento de mayor abuso de la dictadura militar argentina, se produjo una visita a la Comisión Interamericana y la visita salvó vidas, impidió desapariciones forzadas, impidió torturas. El índice de torturas y desapariciones bajó notablemente. Y luego, como ha dicho Augusto en su presentación, también ha permitido que las víctimas obtengan reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos, y también ha permitido darle a los estados partes de la OEA recomendaciones sobre cómo fortalecer sus democracias y los estados de derecho. Y esto se refiere incluso al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hemos comentado esta noche en relación a las protestas de diciembre y de enero, de diciembre del año pasado y enero de este año. Bueno, acá quisiera referirme, ya para tratar de ir cerrando en respeto del tiempo limitado que tenemos, a qué obligaciones asumen los estados bajo en general el derecho internacional de los derechos humanos y en particular bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, básicamente los estados asumen las obligaciones de respeto, es decir, se comprometen a no violar derechos humanos, las obligaciones de garantía, es decir, asumen la obligación de garantizar que los derechos humanos van a ser respetados, y también asumen la obligación de adaptar y adoptar medidas legislativas internas y de otra naturaleza, políticas y administrativas, además de legislativas, para incorporar las obligaciones internacionales que voluntariamente han asumido en su derecho interno. Esto último, por supuesto, no nace en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es muy antiguo. Esto es parte del derecho internacional clásico. Nadie podría decir que los derechos humanos, a través de sus instrumentos, obligan a los estados a que adapten o adopten medidas de cambio, de reforma de su derecho interno. Esto es antiquísimo. Esto incluso nace del antiguo derecho internacional, cuando siquiera no había aparecido la Carta de la ONU. Y esto hay que tenerlo muy presente. Bueno, entonces, digamos, a manera de cerrar, creo que ya me pasé el tiempo, quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, recordar que las normas de derechos humanos tienen ciertas características. En primer lugar, son universales. Es decir, se aplican a toda persona
independientemente de su posición ideológica, política, incluso, como lo demuestra el caso Suárez Rosero en Ecuador, investigado por presunto narcotráfico, incluso independiente del delito por el cual un Estado lo ha detenido. Pero hay ciertas cosas que un Estado no puede hacer. Por ejemplo, en el caso Jenny Lacayo, en el caso Jenny Lacayo, la entonces guardia del entonces ministro de Defensa de Nicaragua, hermano del dictador Ortega en Nicaragua, mató a un joven de 17 años cuando salía de misa un domingo. Y la comisión se pronunció sobre ese caso. Y lo que enfrentó la comisión, y lo digo porque yo conozco muy bien el caso, porque yo fui asesor del abogado principal del caso, que era un jurista norteamericano. La comisión enfrentó a ONGs nicaragüenses sandinistas, a leyes policiales sandinistas, a decisiones políticas sandinistas, todas violatorias desde una supuesta izquierda de las normas de derechos humanos. Por eso que digo que es importante reconocer el carácter universal. No importa la ideología, no importa si fue delincuente o no, eso no interesa. Si un Estado viola los derechos contenidos en la Convención, debe hacerse responsable de eso. Y eso también lo conocen los casos del Perú, en lo que se refiere a los casos de terroristas o presuntos terroristas que fueron objeto de condena por parte de la Corte Interamericana por violar los derechos del debido proceso. También hay que decir que la otra característica son los derechos humanos son inalienables, o sea, no se puede negociar. Son interrelacionados e interdependientes. Acá hay que recordar, tal vez ustedes lo recuerden, que acá hubo una famosa doctrina de las generaciones, ¿no? Los derechos humanos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación. De la primera generación se decía que eran los derechos políticos, de la segunda los derechos económicos, de la tercera los derechos culturales. Esa tesis es una tesis falsa, es una tesis que no se sostiene en criterios científicos, porque no es cierto que los derechos económicos nacieron después de los derechos políticos, sino más bien al contrario. La primera Convención Internacional de Derechos Humanos es la convención reflejada en la OIT, y esa es una convención muy antigua, por poner un ejemplo, y otras convenciones que he mencionado en la presentación. En fin, acá hay una superación gracias a estos principios de universalidad, inaliabilidad, interrelación, interdependencia, de la superación, reitero, de la teoría de las generaciones de los derechos humanos. En nuestro margen hemisférico americano, las normas de derechos humanos no son estándares mínimos. Son estándares mínimos en estados civilizados y desarrollados como en Europa. En nuestro margen hemisférico son estándares máximos, porque mientras que en Europa los sistemas judiciales son mucho más fuertes por ser independientes, etcétera, etcétera, en nuestros países no lo son así. Los sistemas, pese a que estamos en democracia, los sistemas de justicia son aún débiles y precarios y muchas veces dependen del poder político. Esto lo vemos en el caso de todos los regímenes de derecha e izquierda. El caso de Nicaragua, izquierda, controla el sistema de justicia de Nicaragua. El de Bolivia, de izquierda, controla el sistema de justicia de Bolivia. El de El Salvador, de derecha, controla el sistema de justicia de El Salvador. O sea que eso se aplica a todos los sistemas políticos. Pero también los derechos humanos, las normas, están gobernadas por el principio de no discriminación, basado en un enfoque de derechos humanos. Respecto de si los jueces hacen política o no hacen política, bueno, miren, este tema ya fue desarrollado ampliamente por diversos autores, pero en particular por el antiguo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez Benjamín Cardoso, de origen judío, que ya falleció lamentablemente, quien demuestra en su obra Nature of the Judicial Process, y que por favor traten de obtener un libro pequeño pero fundamental, cómo los jueces no dejan de estar imbuidos por su percepción del mundo. No hacerlo sería que no estuvieran imbuidos por su percepción del mundo, sería imposible. Lo que pasa es que, claro, se espera que los jueces, pese a ello, lleguen a fallos basados en criterios cuasi científicos o científicos de valoración de la prueba. Y esto ocurre hasta el momento con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente hay muchas sentencias de la Corte que son discutibles, pero en este momento
pese a que pueden ser discutibles por ser conservadoras, hay muchas sentencias conservadoras que se quedan cortas frente a la violación de derechos humanos de la cual, la cual valoran. Hay otras que son un poco más radicales, pero en ningún caso se puede decir hasta el momento, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son motivadas políticamente o ideológicamente. Esto pasaba en una descalificación que ocurría contra el derecho internacional de los derechos humanos en los años 70 y lo protagonizaban las dictaduras militares del Cono Sur, porque se asociaba a derechos humanos a izquierda. Y en realidad, reitero, los derechos humanos son y deben ser universales, porque de eso depende nuestra libertad, nuestra vida. Recuerdo mucho, en otro ejemplo que quisiera poner sobre el tema de la universalidad, lo que pasó una vez con el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla. Agustín Mantilla había negado sistemáticamente el ingreso de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja Peruana a ver a los presos por terrorismo en el Perú. Sin embargo, cuando ocurrió la dictadura de Fujimori, Mantilla fue detenido, privado ilegalmente de su libertad. ¿Cuál fue la delegación que lo visitó para ver si no estaba siendo torturado y si sus derechos humanos se respetaban? Y tal vez le salvó la vida. Fue la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja de Lima, a la cual él había impedido el ingreso sistemáticamente. Entonces quisiera concluir señalando que mi posición respecto de salirse o no de la Convención Americana de Derechos Humanos es por supuesto, que es contraria al derecho, al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos, y quienes la postulan, desde mi punto de vista, no me refiero a los presentes acá, por supuesto, quisiera aclarar, quienes la postulan desde el ámbito político, como estos militantes del Partido Renovación Popular, no me acuerdo cómo se llama, postulan un Estado que restringe derechos o que está dispuesto a asumir un papel del Estado que no corresponde al derecho internacional moderno. Quisiera terminar, ahora sí terminar con una famosa frase, una famosa reflexión del entonces ya fallecido lamentablemente y brillantísimo embajador israelí, Abba Eban, que dio el 20 de septiembre de 1957 en el programa de Edward Murrow titulado Persona a Persona o Persona contra Persona, definiendo el derecho internacional. Y dijo Abba Eban, "The international law is the area of law that the wicked do not obey and which the righteous do not enforce." O sea, el derecho internacional es el área del derecho que el perpetrador no aplica y que quien defiende la ley, el que sostiene la justicia en sus manos, no se esfuerza por aplicar. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido y les reitero por vuestra tolerancia con mis modestas reflexiones. Gracias. Muchas gracias a usted, don Antonio. Elimino el PowerPoint, no sé cómo se hace, pero ahí está. Ya. Sí, muchas gracias por su disertación. En realidad es una fuente riquísima de información, y no solamente de información, sino también de reflexión sobre este tema. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Don Alan Rivera tiene uso de la palabra. Se ha ido a tomar su cafecito. Sí, me parece, lo que pasa es que tenemos visita aquí. Me parece importante haber escuchado la participación del doctor Maldonado, muy interesante, y porque nos menciona algo fundamental, ¿no? Que una de los basamentos, vamos a decirlo así, uno de los pilares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es
el reflexionar acerca de los derechos y deberes del hombre que están escritos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Del 2 de mayo de 1948. Y entonces habla de todos los derechos, obviamente, pero que también tenemos deberes. Uno es el deber de respetar los derechos y libertades de los demás. Otro es el deber de cumplir con las obligaciones civiles y sociales que establece la ley. Otro de los deberes es contribuir al bienestar común y trabajar por el progreso social. El otro es promover y respetar los derechos y libertades establecidos en esta declaración. El quinto es deber de defender la justicia, la democracia y los derechos humanos. Y el deber de preservar y proteger el medio ambiente. Y el séptimo, deber de respetar y promover la solidaridad entre los individuos y los pueblos. Me encanta esto porque esto es justamente lo que cuestiona lo que estamos tratando aquí y nos ayuda a responder. Yo vuelvo a Agustín de Hipona a preguntar, ¿podemos responder diciendo vamos a sacar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿El problema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo digo que no. Yo no propondría sacar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que propondría sería alguna forma de evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos funcione como ha estado funcionando muchas veces últimamente, en las últimas décadas, dando resoluciones de carácter político, con contenido político. Es decir, esa es la realidad que no podemos negar. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ese problema de que la Corte tiene en una mayoría jueces de tendencia caviar, para decirlo bien en peruano, ¿vamos a volarnos a salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo diría que no. Pero sí tenemos que luchar porque la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea más democrática realmente y se base realmente en su naturaleza y que no haga política. Entonces, si ocurre eso, vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos y vamos a saber que ese instrumento está funcionando como debe funcionar. Pero mientras haga política, mientras tenga una tendencia para favorecer a determinados gobiernos que son favorables a su tendencia política, entonces no podemos quedarnos impasibles ante lo que ocurre. Eso es todo. Gracias, Alan. Don Augusto Tomberry, sus comentarios. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quedó en la carpeta una pregunta que hiciste tú al término de mi presentación. Así es. Y tenía que ver con el término jurisdicción. Y yo pienso que quizás la exposición de nuestro amigo Antonio Maldonado ha podido despejar eso, pero como quizás no estaba tan resaltante, voy a lo siguiente, que esta convención dice, los estados se comprometen y vienen todos los compromisos de respetar los derechos humanos, y enumera también cuáles son esos derechos humanos, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, en fin. Y luego dice, y los medios para verificar que los estados cumplen con esas obligaciones son la Comisión y la Corte. Pero para que la Comisión o la Corte se pronuncien sobre la situación de un Estado o sobre un caso, requieren que previamente, al momento de adherir al tratado o de suscribirlo, el Estado haya dicho, yo acepto la jurisdicción de la Comisión y acepto la jurisdicción de la Corte para este efecto, ¿no? Para analizar denuncias de casos de violación que yo haya posiblemente cometido. Entonces, por eso es que decimos que estas entidades tienen funciones
jurisdiccionales para el caso de denuncias de derechos humanos, ¿no? Hay países que han suscrito, o puede haber países que han suscrito la convención, pero no han aceptado la competencia y jurisdicción de la Corte, por ejemplo. Y eso es lo que intentamos hacer, lo que intentó hacer el gobierno en el año 1999, ¿no? De manera que ahora, mientras estamos como estamos, todo esto es voluntario, es una decisión soberana del Perú aceptar la jurisdicción de la Corte para el efecto de verificar el cumplimiento por parte del Estado. Aquí yo quisiera insistir muchísimo en algo que creo que es un error muy común. La Corte, digamos que analiza la conducta de los Estados, no analiza la conducta de los individuos. Para analizar la conducta de los individuos están las cortes nacionales. Si ellos no acusan y no sancionan a los individuos, la corte no puede hacer nada, está fuera de su jurisdicción. Su jurisdicción es analizar la conducta del Estado, solamente. Por eso alguna gente se queja que siempre condena al Estado y nunca al terrorista. Bueno, pues no le corresponde juzgar al terrorista. Eso es, nuestras cortes nacionales son las que tienen que juzgar a nuestros terroristas o a nuestros delincuentes de cualquier tipo. La Corte lo que hace es juzgar a los Estados. Y porque nuestro Estado le dio esa jurisdicción. Y debo recordar que nuestros amigos, bueno, tengo algunos amigos apristas, que siempre insisten en que debemos volver a la Constitución del 79, ¿no? Bueno, como el Perú adhirió a esta convención en el 78, si volviéramos a la Constitución del 79, estas disposiciones serían constitucionales, ¿no? Serían parte de nuestra Constitución. Bueno, en el año 93, los congresistas, los congresistas del Congreso Constituyente, pues tomaron una decisión distinta y rebajaron el nivel al nivel legal, al nivel de leyes. Igual, son parte de nuestro ordenamiento legal, según la Constitución actual, este tipo de tratados. De manera que al aplicarlos no estamos para nada renunciando o cediendo soberanía. Y como repito, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con los pronunciamientos de los jueces que hay ahora o que hubo hace 10 años o 15, pero tal vez dentro de 5 o 10 o 15 o 20 los necesitemos y ya no serán los mismos. Así que lo importante es mantener esa instancia y efectivamente, si es necesario y posible, tratar de perfeccionarla. Pero es muy peligroso quedarnos en manos solamente de nuestro propio Estado, porque puede ocurrir, a veces ocurre, que el Ejecutivo y el Congreso se ponen de acuerdo en la violación de derechos humanos de mucha gente y no hay nada que hacer. Además, todavía presumen de legalidad. Entonces, francamente, es sumamente peligroso renunciar a tener una instancia supranacional de apelación, digamos, ¿no? O de denuncia para este tipo de casos. Bueno, ahí me detengo. Gracias. El doctor Alan Rivera quiere hablar. Muy bien. Don Alan. Sí, quería precisar lo que justo dijo Augusto Thornberry al final. La idea no es salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo, como demócrata, como aprista, que soy, y por eso soy demócrata, digo que sí, hay que permanecer. El problema no es el instrumento. Ese es como que si yo tengo un microscopio y tengo un científico analizando algo y el científico se equivoca porque estaba en estado de ebriedad, mi solución va a ser romper el microscopio, ¿no? No voy a romper el microscopio, aquí tengo que sacar es al científico. Y acá lo que tenemos que sacar es cambiar a los componentes de la Corte, porque están haciendo política. Entonces, y además hay que buscar los mecanismos que permitan que no se llegue a eso. Esa es mi postura. Y yo creo que no van a estar en desacuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque
porque esta Corte Interamericana, estos componentes, estos jueces, los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho una declaración que tiene un contenido político marcado, claro, claro. Entonces, no podemos taparnos los ojos, tenemos un problema, y el problema no es el instrumento, el problema son quienes están usando el instrumento. En lugar de analizar realmente lo que ocurre, lo que hacen es utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un instrumento político ideologizado. Y eso es innegable. Punto de parte. Don Augusto, ahorita le doy el uso de la palabra. Yo quisiera plantearles un tema, ¿no? El argumento de que de acá a 15 años salga una dictadura y no tengamos protección, es un argumento que ciertamente tiene su valor, ¿no? Es un argumento prospectivo. Pero con ese argumento, ¿no es cierto? Yo también puedo decir, ¿no?, que van a haber una serie de violadores de derechos humanos que no van a ser vistos por la Corte porque no van a violar los derechos humanos como parte del Estado, sino como parte de la sociedad. Y de acá a 20 años también puede suceder eso mismo. Y el otro argumento que yo encuentro válido, solamente lo digo en vía de reflexión, porque yo no tengo posición tomada a este respecto, ¿no? O sea, es un asunto que yo lo veo bien complejo, ¿no? Y el otro asunto que me parece que se debía pensar, ¿no? ¿Y por qué se deja en manos del Estado, ¿no?, a los violadores de derechos humanos cuando no pertenecen al Estado? ¿Y por qué se lleva al Estado a una confrontación sobre asuntos individuales, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué? O sea, la pregunta es esa. Nos hemos pasado, según lo que nos ha dicho don Antonio Maldonado, 60 años o 70 años de pertenencia, ¿no es cierto?, dada nuestra suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos y bueno, y sus antecedentes. Ya pues tenemos 70 años. Y los 2000 años anteriores, eso no cuenta. O sea, la formación de la nacionalidad y la solución de sus problemas, ¿no es cierto?, de manera distinta. Es bien interesante eso, como asunto de reflexión. Dígame, don Augusto Tomberry, ¿qué quería usted decir? Bueno, respecto a tu observación de ahorita, yo no veo por qué haces esa pregunta en realidad, ¿no? En Costa Rica, el Estado peruano y los demás han dicho, yo me comprometo a garantizar que los ciudadanos míos, mis ciudadanos peruanos, puedan gozar de todos estos derechos humanos. Y yo me comprometo, yo los garantizo. Lo que han dicho los demás es, muy bien, pero tendremos una corte para el caso en el que tú no lo garantices, en que tú no cumplas este compromiso. Si yo cumplo mi compromiso, no tendré ninguna denuncia. No iremos a una corte internacional, porque yo garantizo los derechos humanos de todos, sean los militares, sean los civiles, sean delincuentes ordinarios, sean terroristas, sean oficiales o funcionarios. Yo garantizo a todos el derecho fundamental, el goce de sus derechos humanos. En consecuencia, nunca tendré que recurrir a la Corte de Costa Rica. Nunca. El único problema es que a veces, no diré siempre el Perú, pero a veces el Estado no cumple con garantizar esos derechos humanos. Y otras veces incluso es el propio Estado el que los viola. Entonces, ¿quién nos protege del protector? ¿No? Alguien, felizmente, es como si yo dijera, bueno, mira, la Corte Suprema está llena de jueces corruptos, así que
fuera de la Corte Suprema, me quedo solo con la superior. ¿Qué gané? No gané nada. Al contrario, perdí una oportunidad porque, buena o mala, la Corte Suprema a lo mejor me daba la razón, ¿no? Entonces, este es el caso aquí. Se trata de que los ciudadanos tengamos mayores instancias de protección, mayores medidas de garantía, mayores. Ya hay algunas, ya el Estado se comprometió a respetarlas. Ya nuestras leyes y nuestra Constitución le exigen que lo haga. Simplemente tomamos unas cuantas medidas de protección adicionales, ¿no? Y también quería decir que si en este caso la Corte no se ha pronunciado para nada sobre lo que ha pasado en el Perú en este mes de diciembre, enero. La Corte no ha tomado conocimiento todavía del caso. La que se ha pronunciado es la Comisión. Y dijimos, la Comisión solo hace recomendaciones y no tiene un carácter obligatorio, ¿no? La Corte no se ha pronunciado. Según lo que nos ha dicho el procurador Maldonado, el doctor Maldonado, la Corte ha dado fallos tanto en contra de estados de izquierda como de derecha y a mí me resulta un poco difícil entender cuando dice estos jueces tienen una agenda política. Tendríamos que demostrar que hay una agenda política, ¿no? Es un principio básico. Aquí no lo estamos demostrando. Entonces, yo creo que si se constata, si se verifica que un miembro de las fuerzas de seguridad disparó un arma de fuego contra una persona desarmada, o que estaba de espaldas, o tirada en el suelo, qué sé yo, y lo mató, eso es un homicidio. Y eso viola el derecho a la vida. Yo como Estado tengo que decir, este oficial cometió este delito. Puede ser que lo hiciera por error, puede ser que se le escapó el tiro, puede ser que realmente pensó que el muerto era un delincuente, pero si el muerto era un delincuente, había que procesarlo, había que detenerlo y someterlo a un proceso. Nuestras leyes no permiten no dicen si el policía piensa que tú eres delincuente, te dispara y ya. No, eso no lo permiten nuestras leyes. Entonces, el Estado tendría que haber dicho, mi funcionario cometió un error, un delito, y lo juzgaré. La pena será más suave o más grave o más leve según el grado, ¿no? de error o de mala fe en que haya incurrido, pero de todos modos yo lo juzgaré porque ha cometido una infracción. Y si eso es así, si yo como Estado hago eso, ya nadie me va a poder llevar a una corte internacional porque yo hice cumplir mis compromisos de derechos humanos. Si por el contrario digo, hay unos cuantos inocentes que murieron, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? En fin, no, eso no es cumplir con estas obligaciones y eso hace que el Estado asuma él la responsabilidad. Y por lo tanto, él sea el que va a ser enjuiciado ante una corte internacional, ¿no? Así que es tan fácil como eso. Si se cometió un crimen, sancionarlo. Si uno no lo sanciona y al contrario premia al que cometió el crimen, entonces francamente está cometiendo una violación de derechos humanos, indiscutiblemente. Y no se puede acusar al juez de ser de izquierda o de derecha o de ser caviar, ¿no? Francamente, aquí hay un hecho objetivo, es un homicidio. Así que yo creo que tenemos que entender que puede que nos guste o no nos guste, y habrá seguramente muchos casos en los que no nos guste la acción del tribunal o la defensa de los derechos humanos, porque resulta que los delincuentes, así sean terroristas, también tienen derechos humanos. Como hemos visto, como nos ha mostrado el doctor Maldonado, en los tratados internacionales se dice que los derechos humanos son universales, así que bueno, tienen también derechos humanos. Nos da mucha cólera, mucha rabia, pero hay que respetarlo, porque si no lo respetamos, somos pasibles de la acusación de haber violado los derechos humanos, ¿no? Y entonces, no nos quejemos. Si lo hicimos consciente y deliberadamente, no nos quejemos, asumamos nuestra responsabilidad simplemente y ya. Gracias. Sí, doctor Maldonado, antes de su intervención, a usted quería plantearle una pregunta.
¿Cuál Mire, será? estamos conversando, estamos conversando. No, el tema es el siguiente, ¿no? Ya, como sostiene Augusto, nos eh, hemos firmado de buena fe, ¿no es cierto? Suscrito de buena fe un tratado, ¿no es cierto? Ya está, nos hemos comprometido, ¿no? En 1950 y tantos, ¿no es cierto? El Estado peruano firmó el asunto, muy bien. Y entonces, el supuesto de la afirmación de Augusto es, lo hemos firmado, y estamos comprometidos, pacta sunt servanda, entonces tenemos que continuar. Tenemos 60 años y tenemos que respetar los pactos. Pacta sunt servanda, ¿no? O sea, los pactos deben ser respetados, ¿no? Muy bien. El problema es que el tiempo como una línea supone varias apreciaciones del comportamiento humano. O sea, esa diacronía supone sincronía, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado de ahora dice, no quiero estar ya suscrito al pacto? Porque un gobierno anterior, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Porque un gobierno anterior agarró y dijo que estábamos suscritos, de buena fe lo hizo, quería defender los derechos humanos, y ahora resulta que la apreciación de los derechos humanos, ¿no es cierto?, se ha convertido o se percibe en el imaginario social como una defensa de los derechos a los cuales tiene derecho un delincuente, ¿no es cierto? ¿No? Pero ese derecho se ejerce en menoscabo de las personas que son honestas. La pregunta es, ¿no puede haber una sincronía distinta y decir, ahora ya no queremos ser? Esa es la pregunta. Bueno, don José, muy interesante su pregunta y me remite a un debate constitucional, más bien que hacia un debate de derechos humanos, ¿no? Y es un debate constitucional que ha ocurrido no en forma tímida, como pasa en el Perú con los debates constitucionales, sino ha ocurrido en los Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, un poco extraño también, es la discusión sobre la llamada doctrina de the death hunt of the past. O sea, reitero que este es un debate constitucional, no de derechos humanos. Así Y el es. debate se refiere a si, ¿cómo puede una generación moderna que no participó en la suscripción de una constitución adoptada hace muchísimos años, cómo puede esa generación moderna estar obligada a respetar esa constitución? Ese debate, reitero, circunscrito al ámbito académico norteamericano, es para mí bastante exagerado en muchos sentidos, porque si hay una constitución modelo en el mundo es la constitución americana. Pero un poco que surge ese debate con el tema de las armas, la interpretación esta del derecho a portar armas, en fin, ¿no? Pero reitero, es un debate muy fuerte, muy radical. Pero si yo quisiera llevar ese debate al ámbito de la comunidad internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, tendría que tener argumentos mucho más sólidos, ¿no? Respecto de estados que han marcado con su experiencia retiros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, bueno, el primero, como he señalado, que dio el triste ejemplo, fue el gobierno del señor Fujimori en 1999 a través de su ministro de Exteriores, el doctor Fernando Tertsi Granda. Pero luego vinieron otros ejemplos, tal vez más vergonzosos. El segundo fue el del gobierno de Trinidad y Tobago, porque el gobierno de Trinidad y Tobago desde entonces se rechazó obedecer varios fallos de la Corte Interamericana sobre aplicación indebida de la pena de muerte. Como recordamos, o quizás si no lo recordamos, no lo sabemos, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que respecto al derecho a la vida, que la pena de muerte solo puede ser aplicada respecto de casos anteriores a la suscripción de la convención, no posteriores. Y Trinidad y Tobago estaba haciendo eso en muchos casos, ¿no? Entró en una situación de ilegalidad. Y luego cuando cambió el gobierno de Trinidad y Tobago, inmediatamente el nuevo gobierno
se alineó dentro del respeto de la Corte Interamericana, ¿no? De la Convención Interamericana, perdón. Pero otro gobierno que también hizo lo mismo, intentó hacer lo mismo, fue la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela. O sea, lo que quiero decir es que todo gobierno perpetrador, violador de derechos de diversa naturaleza recurre a este argumento. Si nosotros queremos recurrir a este argumento, los argumentos presentados a la fecha, reitero, no me refiero a los presentes, me refiero a los presentados por el señor almirante Montoya y Renovación... Popular. ¿Ah? Sí. Renovación No, Popular. Renovación Popular. Sí. No son suficientes. No, Solamente vamos a hacer la vergüenza internacional con esos argumentos. claro. Pero cada quien puede presentar lo que quiera. Yo simplemente, modestamente, señalo lo que sé y lo que conozco. Luego también quisiera referirme al tema de la soberanía versus los derechos humanos. Como hemos dicho en la presentación, en el mundo, el tema de los derechos humanos se volvió una preocupación universal solo a partir de que el mundo conoció de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Antes no era una preocupación tan grande, o tal vez ni siquiera lo era, excepto en nuestro margen hemisférico, como lo hemos demostrado. Nosotros sí fuimos muy avanzados en propiciar diversos instrumentos internacionales de respeto a los derechos humanos, trabajadores, mujeres, extranjeros, residentes, asilo político, extradición, etc. O sea, lo que quiero decir es que si en el mundo hay alguien que sabe de derecho internacional y de derechos humanos, somos nosotros, los hispanoamericanos o los de este margen hemisférico, independientemente de si somos hispanos o portugueses. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un acervo cultural histórico superior a muchos otros estados del mundo. Entonces, eso subraya la importancia y el deber de quienes quieren ejercer la política y de quienes la ejercen, de ser responsables con los argumentos, no con argumentos pobres. Ni siquiera Eudóxio Rabines podría haberse atrevido a dar esos argumentos, como los que enseña el señor Montoya y Renovación Popular. Hay que tener cuidado con eso, porque hoy día, por ejemplo, si uno va a cualquier universidad, a cualquier facultad de Derecho del primer año y presenta esos argumentos, los jóvenes se ríen totalmente. Porque ya hay otra generación de personas, y no digo que nosotros no seamos jóvenes, ojo, pero digo, en general, hay jóvenes que participan activamente en actividades de discusión y debate académico. La JESUP Competition, donde Augusto y yo somos miembros del board de Perú, o la competencia internacional de derechos humanos que hace todos los años Harvard University, Colorado University, la Universidad de Estrasburgo en Europa, Washington College of Law, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hoy hay un mundo informado. Entonces, también quiero decir que, por ejemplo, el argumento de la soberanía fue un argumento válido para Hitler o para los turcos cuando masacraron a los armenios. Porque decían que Hitler y los turcos decían, un momentito, yo acá en mi espacio soberano puedo hacer lo que me da la gana, inclusive matar 6 millones de judíos, o inclusive matar tantos millones de armenios. Y no fue sino, miren, a veces uno toma las cosas por gratuitas, ¿no? Fíjense que hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el finalizar la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes que siguieron al Tribunal de Nuremberg, no fue sino hasta ese momento que un jurista polaco de origen judío, su nombre es Rafael Lemkin, concibió el concepto de genocidio. Ese concepto no existía antes. Y cuando se hacía referencia a lo que los turcos le habían hecho a los armenios, se hablaba de la masacre de los armenios. Eso no era ninguna masacre. Masacre es otra cosa. Eso era un genocidio, como fue el genocidio nazi, como fue el genocidio de Ruanda. Pero el concepto solo aparece después de 1945, con Rafael Lemkin. Pero en fin, también quería decir otra cosa importante, me parece, ¿no? Y es que ya entrando nuevamente en el tema del sistema interamericano, ¿no? Actualmente convive el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, donde bajo la Convención Americana
la comisión es un órgano de ese sistema, junto con la Corte. La comisión, como ha dicho Augusto, hace informes, recomendaciones, peticiones individuales, etcétera, etcétera. Las puede presentar o no a la Corte, porque antes hay un mecanismo de negociación, de solución amistosa, que la comisión presenta a las víctimas para solucionar amistosamente las cosas. Y si los estados no quieren y las víctimas no quieren, el caso va a la Corte. Sí es un caso importante. Pero hay muchos estados, en particular Estados Unidos y Canadá, y por ahí debe haber otro, que no han suscrito la Convención Americana ni aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte. Significa que esos estados, hablo de Estados Unidos y de Canadá, Estados Unidos respecto, por ejemplo, de los marieles cubanos y de Canadá respecto a los indígenas del Quebec, pueden, argumentando disculpen la redundancia, el argumento de la soberanía, decir que no respetan los derechos humanos? ¿Pueden sostener esa tesis? De ninguna manera. En tanto estados partes de la OEA y en tanto que la OEA, respecto a los estados que no han suscrito la convención, están obligados por la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, están obligados esos estados, como no han podido evitarlo, al escrutinio y la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión se ha pronunciado en muchos informes sobre la situación de los marieles, o sea, estos cubanos que llegaron a Estados Unidos, etcétera, por Miami, etcétera. Se han pronunciado sobre temas indígenas en Canadá y se han pronunciado sobre temas de Cuba. Entonces, acá hay dos sistemas que conviven y hay que saber distinguirlos, ¿no? Lo tercero, un poco abundando en lo que ya Augusto había mencionado sobre nuestros temas ya internos, es que, fíjense, en lo que se refiere a los hechos relativos a las protestas sociales o como quiera denominárseles, ocurridas en diciembre del año pasado y el presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha hecho un solo pronunciamiento hasta la fecha. La comisión. Lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a invitación del Estado peruano, señores. Y la comisión, en su informe, que recomiendo leer, señala en el punto 86, página, si me parece, 39, perdón, lo siguiente, abro comillas, el Estado advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el fin de desestabilizar al actual gobierno, mediante actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad e infraestructura crítica del país. Sin embargo, hasta el cierre del presente informe, no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis. Lo que quiero decir también respecto de las recomendaciones es que las recomendaciones de la Comisión, y esto en función de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y los Principios, no solo de Pacta Sunt Servanda, sino de buena fe, no son recomendaciones que un Estado pueda decir, las que me gustan las acepto y las que no me gustan no las acepto. Perdón, así no funciona. El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado al punto que en el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y concretamente el Consejo de Derechos Humanos, hay un mecanismo donde participan todos los estados del mundo. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Se llama el mecanismo del examen periódico universal, EPU. Se reúne cada cierto tiempo y los estados entre ellos se expresan constructivamente las recomendaciones que consideran que deben adoptarse. ¿Eso es lesión a la soberanía? ¿Eso es una actitud política? De ninguna manera. Eso es el actual derecho internacional de los derechos humanos, señores. Así funciona. En el mecanismo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos hay peticiones individuales, pero hay unas peticiones que jamás se usan porque los estados prefieren tratar de llevarse bien, etcétera, que son las peticiones interestatales. Es decir, yo el día de mañana llego al gobierno peruano y me nombran ministro de Exteriores, y yo sí diría que hay que denunciar al Estado de Nicaragua por graves y al de Venezuela por graves violaciones de los derechos humanos, mediante un mecanismo de petición interestatal que existe en la Convención y jamás se ha usado, o por lo menos que yo sepa. Entonces yo quisiera que, digamos, en el marco de lo que estamos conversando, pues se tuvieran presente estas modestas reflexiones, ¿no? Muchas gracias, don José. Bueno, pero el diálogo significa también provocación, ¿no? O sea, las preguntas que yo he planteado han tenido esa finalidad. Y la verdad es que
estamos, estoy hablando ahora a nombre de la consultora, estamos gratamente sorprendidos y muy agradecidos por las enseñanzas acerca de un tema que francamente mucha gente ignora, ¿no? Bueno, brevemente, don Geoffrey David, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Ante semejantes exposiciones, mejor es quedarse reflexionando. En realidad, como Así es, lo que se ha dicho en algún momento, así si no es. me preguntan, tengo la respuesta. Pero si me preguntan, qué complicado, ¿no? No, el tema da para mucho más, da para Sí, mucho más. Creo sí, sí. que, como lo que en algún momento has mencionado, después de 60 y tantos años, no podemos olvidar 2000 años para atrás tampoco. Sí, claro. Y también tenemos que ver las simetrías y asimetrías que hay dentro del propio derecho. Y si el derecho es universal, ¿por qué la Comisión es interamericana? Y si la justicia debe ser una sola, ¿por qué no sabemos cómo se aplica en África, en Europa, en qué cosa tiene de distinto América, donde no está incluido Estados Unidos ni Canadá y alguien más, ¿no? Pues el tema da para mucho más, pero ha sido un buen momento de reflexión. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Geoffrey. Este, eh, a los expositores, sus palabras finales, tómense el tiempo que quieran. ¿Ya? Si me permite Ya, adelante. la inmodestia, don José, en relación a No, la no, última no, no. intervención, Diga, no diga. solamente una precisión didáctica. En el mundo hoy día conviven diversos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Es interamericano porque se refiere, creo haberlo explicado, al margen hemisférico interamericano. Y he Sí, dicho que cuando se discutía la Convención Americana, se discutía también la creación de los pactos internacionales. Y una discusión que hubo entre los estados fue si podíamos convivir con ese sistema. Ese otro sistema se llama Sistema Universal de protección de los derechos humanos. También hay un sistema regional africano de protección de los derechos humanos. Entonces, yo siendo un estado latinoamericano no puedo hacer parte de un sistema regional africano porque eso le corresponde a los estados africanos. Eso sí es soberanía de los estados africanos. Lo que no hay es un sistema regional asiático de protección de los derechos humanos, pero hay avances. Entonces, ojo, estamos hablando de un fenómeno político y jurídico que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que ha crecido de una manera exponencial, más incluso rápido que el derecho comercial que nació con Italia en el siglo XI. Entonces, quisiera solamente haber hecho esa precisión. Gracias. sí, don Augusto Tomberry tiene el uso de la palabra. Gracias. Yo quisiera aprovechar para decir algo que no he tratado antes y que me parece importante tener en cuenta, ¿no? Los derechos humanos que están, bueno, en la Declaración del 48, pero también en la Convención Interamericana y en las normas universales, incluyen, como dijimos, por ejemplo, la libertad de expresión o de opinión, de reunión. Bueno, todos estos derechos pueden ser afectados casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Si pensamos un poco en cómo actuaban los Kirchner en Argentina, por ejemplo, o el propio Chávez y el propio Maduro, vemos que comienzan por limitar la libertad de opinión, de expresión, comienzan por encarcelar, o sea, atentar contra la libertad individual de sus opositores. En fin, toman una serie de medidas que son violatorias de derechos humanos y eso menoscaba la democracia. Al final, cuando no quedan opositores porque cerraron toda la prensa y encarcelaron a todos los dirigentes de otros partidos y expulsaron, qué sé yo, a los demás, van a votaciones y dicen ganamos la elección y reducen la democracia a una elección cada 4, 5, 6 años y Así encima se reeligen y reeligen, ¿no? es. Entonces, bueno, quiero insistir mucho en que democracia no es solamente ir a votar periódicamente. Democracia es todos los días respetar los derechos humanos. Son el tejido, ¿no? Son el tejido del que está hecha la democracia. Entonces, si no tenemos un buen sistema que nos garantice los derechos humanos, tampoco podremos tener una buena democracia. Tampoco podremos acceder a la OCDE, por ejemplo, que veo que hay tanta gente ahora entusiasta de acceder a la OCDE. Bueno, si no tenemos un buen mecanismo
imparcial e institucional de respeto a los derechos humanos, tampoco vamos a acceder a la OCDE. En fin, hay muchas otras cosas que no vamos a poder hacer. Y sobre todo no vamos a poder gozar de nuestra libertad personal, que creo que es tal vez el bien más precioso que cada uno de nosotros puede tener o aspirar a tener, ¿no? Así que por eso creo que cualquier mecanismo que ayude directa o indirectamente a la corta o a la larga a defender los derechos humanos es en nuestro propio beneficio individual como ciudadano cada uno de nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Augusto, como siempre. ¿Ah? He descubierto tus dotes de polemista. Que no lo tenía claro. Alan Rivera. Muchas gracias, Pepe. Y gracias a mis contertulios también por su participación. Siempre es bueno discutir temas que ayudan a entender mejor las situaciones. Yo insisto en que, y ahora sí voy a salir del marco de Agustín de Hipona y diré, Perú no debe salir de la Corte Interamericana, ¿no? Y efectivamente la comisión que fue la que se pronunció tiene un contenido político, eso es innegable. Entonces, lo que debemos hacer es buscar mecanismos para corregir el instrumento de defensa de los derechos humanos, porque evidentemente está siendo utilizado políticamente. Entonces, la democracia funciona cuando sus instituciones de equilibrio funcionan libres de manipulación política. Eso tiene que quedar claro. Pero si las instituciones del Estado se utilizan para manipular y favorecer determinadas posturas político-ideológicas, entonces se está desnaturalizando la democracia. Y es lo que hace el andamiaje caviar en el Perú. Por eso la democracia, junto con el fujimorismo, ¿no? Por eso la democracia ha terminado destruida en el Perú. Porque claro, yo voy a dominar el Jurado Nacional de Elecciones, yo voy a dominar la OMPE, yo voy a dominar el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, y empiezo a agarrar todas las instituciones que puedo y las manipulo políticamente. Eso no es democracia, pues. Igualmente con la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tiene una postura que favorece una tendencia política en un país, entonces está siendo utilizada, pues. Y yo creo que lo que se ha dicho aquí en defensa del instrumento de defensa de los derechos humanos es correcto. El problema es que el instrumento, en el ejemplo que yo ponía, el microscopio, está siendo utilizado por personas que no lo están utilizando adecuadamente, pues. Entonces tenemos que buscar una solución. Esa es mi postura. Muchas gracias al Estudio Landaure por la invitación. Gracias, don Alan. Don Antonio Maldonado, lo escuchamos. No, pues solamente despedirme, ya expresé los puntos de vista que tenía y bueno, les agradezco por la invitación, ha sido muy grato reflexionar esta noche con ustedes y bueno, quedamos a la orden para la siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias por su buena disposición, don Antonio. Estamos muy contentos con su participación, y al igual que con la participación de los otros dos expositores. Lo que, lo que decía Geoffrey Davey, de que uno se queda callado con el nivel de argumentos, bueno, yo lo comparto totalmente. Más bien van a disculparme mis atrevimientos. En fin, ¿en qué estamos? Don Arturo Landaure para cerrar la reunión. Ok. Muchas gracias a todos. Les agradezco su participación y ha sido un conversatorio muy provechoso. Nos ha llenado de mucha sabiduría el conocer bastante sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muchas veces el desconocer nos hace dar una opinión diferente. Agradecemos al doctor Augusto Tomperry, al doctor Alan Rivera y al doctor Antonio Maldonado por su participación. Los esperamos en un futuro nuevamente en esta su casa, Oviedo y Landaure Consultores. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches, cuídense. Agustito, muy agradecido, Augusto.
De Muchas nada, gracias. aquí. Sí. Chao, Sí, Tony, sí. Alan. Chao, Hasta gusto, Alan. Un Antonio, abrazo. gracias por todo. Gracias, José. Un abrazo para Mucho todos. gusto. Cuídense. Hasta pronto.